continuar con nuestra siguiente participación. En unos minutitos vamos a presentar a la comisionada Marielena Guadarrama. Un segundo, por favor. Buenos días, comisionada. ¿Me permite ¿Qué tal? Muy buenos presentarla? días. A continuación tenemos la participación de la maestra Marielena Guadarrama Conejo. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, con estudios de Derechos Humanos y Democracia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, maestrante en Derechos Humanos y Garantías del Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con especialidad en Archivística de la Escuela Mexicana de Archivos. Se ha desempeñado en los 3 niveles de gobierno, en organismos autónomos, Poder Ejecutivo y Legislativo, en temas de participación social, derechos humanos, acceso a la información y protección de datos, así como construcción de políticas públicas y colaboración, además en la prevención de delitos como la trata de personas y desaparición forzada. Actualmente se desempeña como comisionada en la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, encabezando, entre otros proyectos, los relativos a apertura gubernamental, y es coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del Sistema Nacional de Transparencia. Le agradecemos muchísimo su participación, este tiempo dedicado, sabemos que está muy ocupada, por eso doblemente gracias. Le hago llegar un saludo muy afectuoso de parte del doctor Hugo Alejandro Villar Pinto, comisionado presidente, junto con su agradecimiento también por su participación. Podemos comenzar cuando usted guste. No, al contrario, la agradecida soy yo. Muchas gracias por la presentación y desde luego por la invitación del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas. Por favor, hágale llegar también mis saludos y mi agradecimiento al comisionado presidente Hugo Villar Pinto, así como a los integrantes del Pleno, la comisionada Marlene Gordillo Figueroa y el comisionado Jesús David Pineda. Y bueno, pues sin mucho preámbulo, quisiera platicarles un poco los objetivos que pretendo cumplir con la charla que el día de hoy me hacen favor de escuchar. Para mí, la verdad es que es un tema apasionante, de verdad lo digo, apasionante, el cómo podemos visualizar el derecho de acceso a la información pública como un derecho instrumental, además de ser un derecho fundamental, un derecho instrumental para poder acceder a los demás derechos. Y es que, digamos que las potencialidades en la vida cotidiana e inmediata de las personas que abre este derecho, pues son infinitas. En este sentido, lo que estaremos abordando serán algunas reflexiones en torno a pues las generalidades mismas de los derechos humanos, cómo estos además se vinculan con el derecho de acceso a la información, qué es lo que marca nuestra normatividad en el ámbito nacional e internacional. Y bueno, pues lo establecido en la legislación, cómo en todo caso empieza a entrar en contacto con la materialización de los diferentes Méxicos que tenemos en este país, y hablo en particular pues de esta interacción de las garantías de los derechos, del derecho de acceso a la información pública con respecto a personas en situación de vulnerabilidad. Pretendo ofrecer algunas estrategias que pueden justo acercarnos a estas poblaciones y tratar de identificar y de mapear, así como de construir algunas alternativas para poder fortalecer el derecho a acceso a la información pública como un derecho instrumental. Y por último, les platicaré de algunos casos que me ha tocado conocer en materia de acceso a la información, que hacen justo una realidad el que el derecho a acceso a la información sea la llave para acceder a otros derechos humanos. Y bueno,
Si me permiten, quisiera compartir una presentación. Denme un segundo. Compartir, aquí está. Bien, ahí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, comisionada, se ve. Solo falta ponerlo en modo presentación. Perfecto, a ver, 2 segundos. Listo. Bueno, pues se me ha pedido que les hable justo del derecho de acceso a la información como un derecho transversal que facilita el ejercicio de otros derechos humanos. Y qué importante es hablar de todos estos conceptos en un país donde nos jactamos de avanzar en democracia, desde luego con muchos retos que aún se tienen en el país. Sin embargo, pues para poder hablar de vivir en un estado democrático, sabemos que es indispensable hablar no solamente de la participación en las urnas para elegir a los candidatos de representación popular, a las y los candidatos, sino que también es importante dar contenido a los derechos que sabemos que como ciudadanas y como ciudadanos estamos merecedores de aspirar, toda vez que tenemos una Carta Magna bastante robusta en el reconocimiento de derechos humanos, pero que a veces discrepa un poco de los mecanismos de garantía que tenemos al respecto. Y no solamente de los mecanismos de garantía, sino que necesitamos fortalecer de manera amplia una cultura cívica, una cultura democrática, para que entonces también podamos concebir a nuestra sociedad desde la pluralidad de la que está constituida, desde el hecho de respetar en un sentido amplio la dignidad de todas y cada una de las manifestaciones humanas y con ello, pues de todas y cada una de las formas de pensar, de actuar y de expresar ideas, ¿sí? En este sentido, cuando hablamos de democracia, van implícitos conceptos como los derechos humanos. Es bien cierto que para poder avanzar en términos democráticos, forzosamente necesitamos avanzar en términos de garantía de derechos humanos y con ello, de manera muy especial en materia de derecho a acceso a la información pública. Recordemos que incluso los temas de transparencia comienzan justo con estos debates, ¿no? En el país, en la década de los 60, 70, pues de cómo hacíamos para poder garantizar elecciones libres, autónomas, independientes. Y aquí, pues el tema de la transparencia empezó a cobrar una relevancia muy importante. Y en este sentido, se despliegan pues aquellas reflexiones sobre los derechos, sobre las políticas públicas, aquellas que son parte de los contenidos de las promesas de campaña de algún candidato o candidata, y que bueno, pues por eso hablamos de que no necesariamente, o no solamente, mejor dicho, hablar de democracia implica de hablar de elecciones, sino que también implica de cómo le damos sustancia a esas aspiraciones que tenemos una vez que vamos a insertar el voto. Y cómo, como sociedad, no solamente dejándole al Estado, cómo le hacemos como sociedad para coexistir desde esa pluralidad y fortalecer la participación misma de todos y de todas para incidir en los asuntos públicos. Y bueno, pues yo les decía que uno de los conceptos inherentes a la democracia es justo el poder garantizar derechos humanos, porque vamos a poner un ejemplo muy sencillo.
no se va a ocupar de la misma manera por interesarse sobre las distintas opciones políticas que se tienen enfrente previo a la jornada electoral, una persona que tiene garantizado su piso mínimo, es decir, que tiene garantizada vivienda, que tiene garantizado alimentos, que tiene garantizado un trabajo que le dignifique y le permite satisfacer sus necesidades económicas, y que puede destinar de alguna forma tiempo o pláticas o espacios donde poder discutir sobre los asuntos públicos o donde informarse, en comparación con una persona que está viendo en su día a día cómo llevar alimentos a su casa, cómo le va a hacer para poder juntar lo que respecta a la renta del mes, ¿no? En fin, las necesidades son muy distintas y por eso hablamos de que para fortalecer democracias necesitamos fortalecer el acceso pleno a los derechos humanos. Y los derechos humanos pues son todos aquellos derechos reconocidos, como ya había señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que también están reconocidos en los tratados internacionales y que además, bueno, pues a partir de la reforma de 2011 tenemos este denominado principio pro persona que obliga en todo caso a todas las autoridades del Estado mexicano a garantizar la protección más amplia a la persona, aplicando cualquier enunciado normativo que pueda justo esto, hacer realidad el garantizar la protección más amplia a la persona, ya sea que se encuentre en constitución política o en tratados internacionales, ¿no? Entonces, esto fortalece los conceptos de más bien las características de los derechos humanos, como el de la universalidad, que esto es, pues, que todas las personas contamos con los mismos derechos o debiéramos tener acceso a los mismos derechos independientemente de cualquier situación económica, de raza, religión, ideología, etc. Se habla también de que los derechos humanos son interdependientes, toda vez que para la consecución de unos es forzosa la coexistencia con los otros, ¿verdad? Por mencionar un ejemplo, si yo tengo ya garantizado mi derecho a la vida, pues para que éste permanezca necesito tener garantizado mi derecho a los alimentos, mi derecho a contar con agua potable, ¿no? Al libre desarrollo de mi personalidad, en fin, ¿no? Son interdependientes. Los derechos humanos, además, son progresivos, esto es, en la medida en la que cada uno de los gobiernos van garantizando con ciertos estándares los derechos humanos a todas las personas, una vez que se avanza en este espectro de garantías, no se puede jamás ir en retroceso, ¿sí? Entonces, si al día de hoy entendemos en algunas regiones la universalidad del derecho a la salud, en donde no solo la federación, sino los propios estados y en ocasiones, con algunas medidas, los propios municipios van implementando políticas públicas para garantizar de una manera amplia el derecho a la salud, estos jamás pueden ir en retroceso. De ahí tienen que ir en todo momento hacia adelante y ampliando cada vez más estas acciones o políticas públicas. El tema de la indivisibilidad, pues claro está que ningún derecho puede ser susceptible de división o de garantizarlo solamente al 50% o al 25%, porque ahorita ya no nos alcanzó, pues suena incluso hasta ilógico, ¿no? El tema de los derechos humanos se garantizan de manera amplia, progresiva y pues no son susceptibles de ningún tipo de división. No hay, no debe haber ofertas, ¿no? al respecto. Bien, ahora, ¿cómo esto se vincula con el derecho de acceso a la información pública? Bueno,
el derecho de acceso a la información pública es reconocida como un derecho humano en el artículo 6º constitucional y por ello contamos con leyes generales en diversas materias, en materia de salud, en materia de seguridad, etcétera, en un montón de derechos reconocidos en la Constitución. Se cuenta además con legislación que nos va dando orden tanto a la federación, a los estados, a los municipios, para que podamos caminar en un mismo sentido en la garantía de determinados derechos. Y justo el artículo 6º constitucional no es la excepción, a través de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que en su artículo 4º habla de que es un derecho humano. Estas palabras son magia, por así decirlo, porque bueno, ustedes recordarán que previo a la reforma del Estado, pues no se consideraban como tal en la legislación, ¿no? Se hablaba de garantías individuales, pero la palabra derecho humano era más bien como parte del argot del derecho internacional, y al día de hoy que podamos contar con este reconocimiento, pues ya trae serias implicaciones y serios compromisos por parte del Estado mexicano. Se habla de que entonces el derecho humano de acceso a la información comprende el poder solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información, ¿sí? Estos 5 verbos hacen del derecho de acceso a la información un derecho completo que en este sentido, fíjense qué importante, no solamente es el yo tener la posibilidad de averiguar o de pedir información, sino que también yo puedo transformar bajo ciertas premisas esa información y en todo caso difundirla, ¿no? Poder hacer investigaciones al respecto y pues generar las conclusiones que sean necesarias, y esto pues definitivamente está vinculado con el derecho de la libertad de expresión, que bueno, pues ahora sí que como hablan distintos académicos, se trata de desempacar el contenido de los derechos humanos. El derecho humano a la libertad de expresión, al desempacarlo, implica el derecho de acceso a la información pública para que podamos justo garantizar estos 5 verbos. Luego dice que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de sujetos obligados. Yo sé que aquí hay entre el público justo diversos sujetos obligados que no son más que aquellas instituciones, autoridades que son en las que corre recurso público, ¿verdad? Y por esa razón es que son sujetos obligados y toda la información que generen es información pública y debe estar accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establezca la presente ley. Y esto al día de hoy pareciera una obviedad, sin embargo, pues no fue tan obvio en décadas pasadas. Incluso ahorita nos topamos con muchas resistencias porque sigue habiendo instituciones o servidoras o servidores públicos que siguen pensando que la información con la que están conviviendo y que están transformando constantemente es propiedad, pues sí, de su propiedad, ¿no? Y al final del día es que debemos estar comprometidos con estar transformando esta idea equívoca y errónea y muy anticuada para el tipo de democracia que queremos ir moldeando y al que queremos aspirar, porque en la medida en la que empoderamos a nuestras sociedades de información, se facilita incluso mucho más el trabajo de las propias autoridades, porque hay una comprensión mutua tanto de necesidades como de lógicas institucionales bajo las cuales se toman X o Y decisiones. Y en este sentido, también se habla de que el derecho de acceso a la información pública, además de empoderar a la ciudadanía
para poder incidir en los asuntos públicos y de esta manera incluso tratar de llegar a soluciones mucho más eficientes, se habla también pues de que permite un canal de legitimidad a las instituciones, a los gobiernos, en la medida en la que se actúa de esa forma, de manera transparente y se garantiza la accesibilidad a esa información. Y esto, bueno, pues como ya comentaba, pues no nada más es que lo establezca la Constitución y la propia ley general, sino que hay infinidad de tratados internacionales que a pesar de hablar de derechos de las personas con discapacidad, por ejemplo, o de derechos de las mujeres, en todos y en cada uno de la normatividad internacional para ciertos grupos o sectores, se habla invariablemente de la garantía del derecho de acceso a la información pública. Por eso es que esta noción de que es un derecho instrumental para el acceso a otros derechos es que conceptualmente cobra una relevancia muy, muy importante. Tenemos las leyes federales, las leyes de las entidades federativas y diversa normatividad aplicable a través de los criterios, reglamentos, etcétera. Y el propio artículo 4 de la Ley General pues nos habla de que excepcionalmente habrá información reservada de manera temporal, no permanente, o por 99 años, como antes se hacía, sino que se puede reservar desde luego de manera temporal, incluso se puede clasificar como confidencial cuando se trata de la protección de datos personales, como ustedes ya lo saben, y la reserva pues atenderá a razones de interés público y seguridad social. Sin embargo, es muy importante señalar que la propia legislación establece que jamás va a proceder una reserva cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos, ¿sí? Y entonces, bueno, los mecanismos que tenemos para poder acceder a la información pública, pues ya por todos conocidos son los digitales, ¿no? A través de la Plataforma Nacional de Transparencia, a través de las propias páginas de las instituciones o de los sujetos obligados, y también se puede presentar físicamente en las oficinas de las unidades de transparencia. Y aquí tenemos un reto importantísimo porque el país, si bien es cierto, tiene varios puntos donde la conexión a internet es accesible, sobre todo tratándose de zonas urbanas, no necesariamente es la generalidad y sabemos pues de muchas comunidades en nuestros estados, muchos municipios que tienen serios problemas de conexión a internet y que no necesariamente están preparadas para acceder a información mediante estas vías. Entonces es aquí cuando los sujetos obligados tenemos un compromiso importantísimo con estas poblaciones de no incurrir en la discriminación sistemática e institucionalizada que en muchas ocasiones tenemos al no voltear a ver o atender las necesidades de aquellos grupos que no tienen acceso a internet y que necesitamos idear otras estrategias físicas para que las personas en sus lugares de origen puedan acceder de manera fácil a la información pública, ¿sí? Entonces, es salirnos un poco del escritorio, salirnos un poco de la centralidad que a veces nos implica el vivir en las ciudades y atrevernos a ser creativos para poder implementar otras medidas con aquellas personas que incluso pudiendo acceder a internet con la creación de alguna política pública en determinado lugar, ahí hablo en particular, por ejemplo, de pueblos originarios, muchas veces necesitamos también garantizar y atender la autonomía de la información con la que ellos se quieren allegar de la misma. No todas las personas requieren o se les facilita acceder a información mediante el uso de tecnologías. Y aquí creo que es justo cuando
cobra sentido cuando hablamos de que debemos partir de este reconocimiento de la pluralidad social y de este reconocimiento de saber que hay muchos retos en la garantía de los derechos humanos, no solamente el de acceso a la información pública. Bien, algunas de las ventajas o beneficios que implica el poder contar con el derecho de acceso a la información pública es que se fortalece la gobernabilidad democrática y en todo caso también la autodeterminación individual y colectiva. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque en este sentido, por ejemplo, la Asamblea General de Naciones Unidas, tal cual lo dice en el texto, en 1999 aprueba una denominada Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Y aquí justo se establece el derecho de todas las personas de conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información sobre todos los derechos humanos y libertades fundamentales y los medios por los que se da efecto a estos, es decir, pues las garantías con las que se cuenta desde el aparato legislativo, judicial o ejecutivo de cada uno de los países, ¿no? Entonces, fíjense cómo en esta declaración la piedra angular es el derecho de acceso a la información. ¿A qué información? Al contenido de los derechos humanos, para poder recabar dicha información, difundirla, ¿sí? Y con ello hacer realidad, pues, lo que da el nombre a esta declaración, el de tener el derecho de promover y proteger los derechos humanos, ¿sí? Amartya Sen, que es un filósofo, economista y bueno, es una eminencia de nacionalidad de la India. Él hablaba justo de que el derecho de acceso a la información pública pone de relieve la necesidad de dotar de capacidades a la ciudadanía para poder potenciar sus funcionamientos y libertades. Y esto que asevera Amartya Sen justo le da sentido a cómo el derecho de acceso a la información pública y el acceso a otros derechos auxilian a esta idea de la autodeterminación individual, ¿sí? Porque a todos nos pasa que sabemos claramente la diferencia de que cuando nos encontramos en situaciones sumamente condicionantes, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Llegamos en un rato más a casa, yo soy vegetariana, pero pues resulta que en casa solamente hay de comer o pollo o carne de cerdo, ¿sí? Pero pues yo quiero mantener mi alimentación como vegetariana, pero no hay más que comer pollo o cerdo, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, pues no como en casa y me voy a un restaurante donde pueda pedir los alimentos que yo considere. Sí, pero pues cuando las personas no tienen esas opciones de ir a un restaurante, ¿no? O de elegir qué es lo que de lo que van a alimentarse, pues finalmente tendremos que hacer una elección, porque al final del día, pues el hambre es el hambre y tenemos que alimentarnos, ¿no? Y con este ejemplo muy sencillo y muy básico, lo que les quiero decir es que pasa lo mismo, pues en el ámbito social y en las potencialidades que las personas podemos desarrollar, ¿verdad? Muchas veces quienes hemos trabajado en zonas rurales, nos encontramos con personas sumamente valiosas, sumamente inteligentes, pero que no siempre, pero sí en muchas circunstancias están condicionadas a sus capacidades económicas
o de oportunidades que hay en materia educativa que les coartan la posibilidad de poder trascender más allá de su lugar de origen. ¿Por qué? Porque las necesidades apremiaron y entonces tuvieron que emigrar. Y sabemos entonces de mucho talento juvenil que se encuentran en esas localidades, pero que por las necesidades económicas o incluso las situaciones culturales de los propios regiones, orillan a esos jóvenes a migrar. Y entonces aquí vemos con este otro ejemplo cómo es que incluso se vuelve a coartar la posibilidad de que esas personas jóvenes pues, pudieran continuar sus estudios ahí, y no solamente eso, pudieran acceder a becas para poder potenciar su derecho a la educación y probablemente en el futuro, pues toda esta idea del desarrollo de la libre personalidad, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero es afianzar justo esta idea de que el derecho de acceso a la información nos permite vincularnos con la manera en la que podemos ejercer otros derechos y en ese sentido poder ampliar nuestro abanico de posibilidades para poder potenciar nuestros funcionamientos y nuestras libertades. Y bueno, pues aquí con esta imagen es justo lo que se ejemplifica. Vamos a suponer que la persona que está en medio de todos esos caminos, pues es la representación de esa persona informada, de esa persona consciente de todas las posibilidades que tiene a su alrededor, y en ese sentido, pues puede tomar cualquiera de los caminos que ahí se le presentan. El tener ese abanico de posibilidades para decidir implica generarnos esa autonomía y no necesariamente estar decidiendo a partir de las carencias o a partir de las necesidades que las personas tenemos y que no nos queda de otra más que decidir o quedarnos siempre en las mismas situaciones, ¿no? Entonces, el derecho de acceso a la información pública, pues, ¿para quiénes o para qué? ¿Para quiénes? Pues ya sabemos, lo decíamos ya, es un derecho humano y entonces, pues es un derecho que corresponde a todas y a todos por igual. Desde niñez, adolescentes, adultos mayores, hombres y mujeres, personas trans, personas homosexuales, en fin, no hay distingo de ningún tipo para que todas las personas puedan acceder a información. Y seguramente ya nos ha tocado por ahí a varios el reto de atender solicitudes de acceso a la información en braille o atender recursos de revisión en lenguas de los pueblos originarios, ¿no? O nos ha tocado también atender situaciones donde se encuentran implicados derechos de las personas LGBTIQ y más, y pues entonces el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, pues tiene que allegarse a todas y a todos sin excepción. Ahora, estas imágenes que les pongo, pues por un lado tenemos el logotipo de la Alianza por el Gobierno Abierto y este logotipo que es propio del órgano garante que yo represento, que es la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Querétaro, que pues ese es nuestro logotipo de transparencia proactiva, ¿no? ¿Y por qué me detengo un poco en hablar al respecto? Sabemos que muchas veces la información que subimos a la plataforma o en nuestros propios portales de transparencia, si bien es cierto son obligaciones de transparencia sumamente importantes y que nos dan un marco referencial a todas las personas que los consultemos muy, muy amplio y general y en otras ocasiones hasta específico
de las acciones de los sujetos obligados, en la medida en la que las sociedades pues vamos enfrentándonos a diferentes complejidades o a ciertas circunstancias, sabemos que en ocasiones se agudizan ciertos temas de acceso a la información. La pandemia fue un claro ejemplo, pues nadie nos esperábamos una pandemia y tuvimos que reaccionar de manera inmediata para poder garantizar información respecto de todo lo que implicó la pandemia, no solamente del gasto en salud pública, sino en materia educativa, cuestiones de horarios, del comercio, de servicios. ¿Para qué? Pues para que pudiéramos seguir todas y todos de alguna manera garantizándonos y allegándonos de los servicios públicos indispensables o de los derechos humanos indispensables, ¿no? En este sentido es que, por ejemplo, en términos de gobierno abierto, aquí hay una posibilidad amplísima de poder conocer de viva voz las necesidades de determinados sectores o de determinadas regiones para de manera conjunta, mediante acceso a la información, que digamos es el puente o el pegamento entre la conversación de la sociedad civil con las instituciones, con los gobiernos, para poder generar alternativas de garantía o de solución de diferentes problemáticas, ¿no? Entonces, es una oportunidad sumamente valiosa también para poder generar esquemas de transparencia proactiva, es decir, aquella información que no es una obligación de transparencia, pero que es relevante y necesario que se conozca por parte de la sociedad a la cual estamos sirviendo, para que se pueda ampliar este espectro de funcionalidades y de garantía de otros derechos o de atención de las preocupaciones más latentes o más sensibles de una sociedad, ¿no? Y aquí es justo cuando hablo de que estas pueden detonar ciertas estrategias en donde el derecho de acceso a la información se convierte en un aliado para poder promover el desarrollo de los pueblos. Algunos de los beneficios es que se tiene un mayor impacto en la mejora de la calidad de vida, se ayuda a tomar mejores decisiones en la vida cotidiana de todas las personas, se incentiva incluso competencia sana y equitativa en diferentes ámbitos de la vida nacional, como pueden ser el económico, el financiero, el empresarial, social, laboral, académico, deportivo, etcétera. Y también sirve para tomar decisiones de inversión, preparación de mercados futuros, elaboración de planes de emergencia e incluso hasta para salvar vidas. Insisto, por ejemplo, las plataformas que se generaron después del terremoto en varios estados del centro del país, entre Ciudad de México, Morelos, etcétera, que se generaron con información pública para poder distribuir los víveres que iban llegando de otras localidades para auxiliar en esos momentos, pues tuvo implicaciones muy serias sobre los planes de emergencia e incluso sobre este cometido de salvar vidas, ¿no? Los temas de pandemia incluso nos aleccionaron mucho también sobre esto, con información pública y con la difusión generalizada de la misma, pues desde luego que tuvimos la posibilidad de poder incidir en este tema tan importante como es el de salvar vidas. ¿Y saben qué otro que ha sido sumamente importante y que cada vez cobra mayor relevancia? El que las mujeres puedan tener acceso a la información pública de dónde se les puede brindar atención en su salud, en su psique y jurídicamente cuando se encuentran víctimas de violencia en el hogar, ¿no? Y aquí también la información juega un papel fundamental para salvar sus propias vidas. Bien,
En este sentido, bueno, pues se habla entonces nuevamente de cómo cobra sentido esto que me mencionaba al inicio, de que los derechos humanos son interdependientes y son interdependientes con el derecho de acceso a la información pública, ¿sí? Mediante el acceso a la información pública podemos tener información sobre cuestiones de vivienda, educación, medio ambiente, seguridad, cuestiones laborales, empleo, problemas de nuestra comunidad, en fin, un sinfín de cosas. Y además, el derecho de acceso a la información motiva también con los ejercicios de gobierno abierto y de transparencia proactiva, pues motiva el conversatorio colectivo, ¿no? Motiva además que mediante las estrategias de participación y de estas mesas donde los diálogos se vuelven más amplios, más diversos e involucran a más personas, sí o sí se reconstruyen tejidos sociales. Y esto a quienes hemos visto de cerca ejercicios de gobierno abierto que nos encargamos incluso de implementarlos, vemos que trae beneficios en un principio inimaginables, el que podamos facilitar acceso a la información de manera directa y reconstruye tejido social. Nosotros acá en Querétaro, por ejemplo, uno de los primeros ejercicios que tuvimos involucró a una zona sumamente conflictiva. El alcalde de ese municipio me decía: Malena, es una zona que hemos tratado de abordar, pero la última reunión fue una reunión de 3 horas y no llegamos a nada, ¿no? Entonces, cuando yo le platicaba de los esquemas de gobierno abierto, se interesó mucho y me dice: bueno, pues vamos a ver si con estos esquemas que están promoviendo desde la Comisión de Transparencia podemos lograr algo, porque la situación pues iba avanzando de encono y de conflicto, iba avanzando cada vez más y pues era una preocupación en la agenda de ese municipio. Entonces, bueno, entramos justo con esquemas de gobierno abierto en materia de obra pública con perspectiva social y bueno, efectivamente había muchos puntos de vista, pero finalmente la metodología que implementamos para lograr ese gran diálogo colectivo a través de información pública generada, fácilmente transmitible, accesible, donde ellos podían corroborar y donde se podía dilucidar en ese momento y en las subsecuentes mesas de trabajo todas las dudas que tenían, logramos llegar a la conclusión de una solución de un problema en colectivo. Aquellas personas que opinaban distinto y que, digamos, estaban proponiendo la opción que quedó en segundo lugar, porque acá, por ejemplo, nosotros hacemos votaciones acompañados del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, y eso a ellos les da más certeza y más legitimidad de lo que está pasando y de los resultados de lo que se está decidiendo en colectivo, ¿no? Entonces, una vez que logramos esta decisión, aquellas personas que opinaban distinto, en ese gran diálogo se fueron autoconvenciendo de involucrarse en ese otro proyecto que se logró que pudiera permear o pudiera beneficiar a un colectivo importante de personas. Y créanmelo que ahí, a partir del ejercicio de gobierno abierto, se reconstruyó ese tejido social que tanto estaba preocupando, ¿no? Porque entonces quienes no se sentaban a dialogar lograron hacerlo en esas mesas y pues con información objetiva además, que eso es lo importante y lo interesante del derecho de acceso a la información pública. Ahora, es importante hablar de que cuando se pretende incidir en la garantía o en la ampliación de los derechos humanos a través del derecho de acceso a la información,
los sujetos obligados y en general pues todo el Estado mexicano actuemos con base en un enfoque basado en derechos humanos. ¿Qué es esto del enfoque basado en derechos humanos? Pues como lo dice el texto, tiene su fundamento en el reconocimiento de un conjunto de derechos universales, los cuales han quedado plasmados en tratados, acuerdos, pactos y convenciones que conforman la base normativa internacional y que los estados han incorporado de forma casi incuestionable a su legislación nacional. El reconocimiento de estos derechos y la creación de mecanismos encaminados a garantizar su efectivo ejercicio tanto a nivel internacional como en el ámbito doméstico, esto es, en los estados. Esto es uno de los principales logros de este siglo, que lejos de ser una tarea acabada, se ha convertido en un reto constante para todas las naciones. Esto es, en el Estado mexicano, pues desde luego que ya avanzamos en el reconocimiento de los derechos humanos desde nuestra Carta Magna y esto se ha tenido que transversalizar en leyes generales, federales, estatales, municipales, etcétera. Y dentro de este gran marco jurídico hay muchas obligaciones, atribuciones que se tienen que hacer pensando desde la base de los derechos humanos. Ejemplo, volviendo a los temas de obra pública. El tema de obra pública debe tener transversalizada una política y un enfoque de derechos humanos, ¿sí? Porque de nada nos va a servir muchos puentes, muchas carreteras, muchos edificios que no tengan insertos la lógica de que esos puentes o esos edificios deben de estar también diseñados para personas con discapacidad, por ejemplo, ¿no? O de nada nos va a servir que se esté priorizando la construcción de caminos en ciudades donde el tema de la contaminación y de la priorización de la movilidad a través de los autos está causando serios problemas en el derecho a un medio ambiente sano, por decir otro, ¿no? Entonces, incluso en temas financieros, ¿no? Los quienes se dedican a cuestiones de las finanzas públicas, pues deben también tener transversalizado el enfoque de derechos humanos, porque es el dinero con el que se va a actuar y se va a tratar de garantizar también los derechos que se consideran en nuestra legislación y que todas las instituciones tienen el deber de procurar, de respetar, de garantizar, ¿verdad? En materia de derechos humanos. Entonces, pues al respecto, nos ayuda mucho que en esto de transversalizar el enfoque de derechos humanos, también tengamos en consideración el poder inyectar en esta visión la perspectiva de género, el poder inyectar también el enfoque de interseccionalidad. Esto es, ya tenemos muy claro en varias instituciones que debemos avanzar en la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Pero, pues si no tenemos una adecuada visión de la perspectiva de género y de la interseccionalidad, esto va a seguir siendo un reto importante para aquellas mujeres que no solamente son mujeres, sino que además ganan apenas 1 o 2 salarios mínimos al día y que además es una persona con discapacidad, ¿no? Entonces, estas 3 características que menciono, pues justo nos dan cuenta de que debemos también considerar estas diferentes categorías que nos hablan del enfoque de interseccionalidad. Pertenecen a diferentes grupos vulnerados por el Estado y en todo caso hay que diseñar políticas públicas que consideren todas estas variantes, ¿no?
Por eso es que, bueno, la perspectiva de género, según la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, debe entenderse como la metodología y el mecanismo que permite identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres que se pretende justificar con base en diferencias biológicas entre hombres y mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Esto es, la perspectiva de género pues no es un invento de las feministas ni de quienes estamos convencidas de que en democracia debemos de vivir en condiciones de igualdad. En muchas veces lo he señalado, si somos la mitad de la población, pues es justo que queramos la mitad de los espacios, y no solamente la mitad de los espacios, sino la misma garantía de derechos e incluso de privilegios. Y en este sentido, la perspectiva de género se convierte en una visión científica, analítica, para poder ponerme esos lentes de la perspectiva de género y empezar a analizar todos esos estándares jurídicos, sociales, culturales, incluso cuestionar si el sexo entonces determina el rol de género, para poder avanzar juntos y de una forma muy objetiva en este gran reto que es el de lograr la igualdad sustantiva, ¿no? El enfoque para la diversidad y la inclusión. Esto es que tanto la diversidad como la inclusión son sustentos básicos en la cultura de cualquier sociedad para avanzar en el logro de la igualdad sustantiva. En esta dirección, la inclusión exige que todas las personas y todos los pueblos tengan derecho a contribuir, disfrutar y participar de manera activa y libre en el desarrollo civil, político, económico, social y cultural de un país, a través de lo cual los derechos humanos y las libertades fundamentales pueden hacerse efectivos. Esto es, necesitamos buscar cada vez más mecanismos y caminos donde sean cada vez más las voces que se escuchen y no solamente las de las mayorías homogéneas, porque incluso el principio de mayoría tiene implícito el reconocimiento de las minorías, y es con ellas con quienes se tiene que construir justo esto que señala el último párrafo, este acceso a participar, disfrutar y de manera activa y libre en todos los ámbitos sociales. Y aquí el derecho de acceso a la información, insisto, pues juega un papel trascendental, ¿no? Porque al ser un derecho universal, al ser un derecho humano, pues cualquier persona que quiera acceder a determinados datos puede hacer uso de los mismos para difundirlos, para crear información novedosa y con ello poder incidir en sociedad. Y bueno, pues yo les dije que al final iba a comentarles algunos casos que en mi experiencia personal pues me parece relevante compartírselos para que demos cuenta de cómo en diferentes aspectos mediante los cuales se puede ejercer el derecho de acceso a la información pública tiene lugar, ¿no? Por ejemplo, de los primeros asuntos que yo tuve una vez que ingreso aquí como comisionada en 2016, fue el de una mujer que tenía en curso un proceso familiar aquí en Querétaro por estar demandando pensión alimenticia para su menor hija. El padre de la niña trabajaba por honorarios en alguno de los sujetos obligados de mi estado, pero por alguna razón esa información no la publicaban. Entonces ella hace una solicitud, le contestan que la persona que está buscando no trabaja ahí. Ella además solicitó pues la lista de las personas que se encontraban trabajando por honorarios, no se la brindan, cae acá el recurso
Y entonces ella, junto con su recurso, muestra algunas pruebas de documentos con logotipo oficial que la persona estaba firmando en fechas recientes. Y esto, al final del día, lo que se procuró y lo que se resolvió es que obligamos a ese sujeto obligado a transparentar la información de las personas que trabajan incluso por un contrato de honorarios, y pues efectivamente salió el nombre de la persona a quien tenía demandada, y en este caso ella pudo avanzar en su otro procedimiento familiar, llevando, antes de que el juez pues pudiera avanzar en sus indagatorias, llevando la prueba de que esta persona tenía un trabajo donde tenía un ingreso y a partir del cual podían trabarle obligaciones respecto a la pensión alimenticia, ¿no? Entonces, aquí, ¿para qué sirvió el derecho de acceso a la información de la señora? Pues para garantizar el interés superior de la menor en cuanto al alimento se refiere, ¿no? Por otro lado, en el Estado de México también hicieron un ejercicio muy interesante con una comunidad sumamente alejada. No recuerdo exactamente el nombre, pero en esta comunidad, además caracterizada porque los hombres de esa zona, pues eran hombres en su mayoría migrantes, entonces la mayor parte del tiempo pues estaban solamente mujeres al cuidado de sus hijos, y entonces a partir de un ejercicio muy interesante que se realiza con muy poquitas mujeres que fueron al taller de acceso a la información, una de ellas habilita o pone en acción más bien las habilidades que se le habían proporcionado para poder acceder a la plataforma, y empieza a indagar sobre distintas alternativas de becas y de programas sociales a los que podían aspirar muchas mujeres que cumplían con esos perfiles, y muchos de los hijos que también cumplían con un perfil determinado para poder acceder a beca. Y entonces ella, al estar buscando para sus hijos y comunicar esa información con sus demás compañeras, en esa sola comunidad lograron obtener 58 becas para varios menores que estaban ahí estudiando, ¿no? Entonces, pues aquí que se logró, pues mediante el derecho de acceso a la información, garantizar de una forma más amplia y más digna el derecho a la educación, ¿no? También tuvimos el caso de cómo otra... bueno, en Querétaro y seguramente en varios estados es muy usual que se solicita información sobre proyectos inmobiliarios para saber si se entregó o no al municipio, y en este caso averiguar por qué razones no tienen acceso al agua potable, o por qué razones el agua potable la sigue cobrando una persona distinta a la institución pública, que aquí, para este caso, es la Comisión Estatal de Aguas, ¿no? En otra, por último, que además tiene que ver con protección de datos personales, es que primero se ingresa la solicitud por acceso a la información para poder acceder a un expediente clínico. La autoridad le responde a esa persona que no le puede facilitar ese expediente porque además la persona que lo solicitó es una mujer trans y estaba solicitando la información a nombre del nombre que tenía antes. Y me ingresa un recurso y acá presenta la sentencia donde efectivamente ella comprueba que hubo el cambio de identidad de género, y entonces pues se terminó obligando a la autoridad
a que facilitara el acceso al expediente clínico por ser la parte interesada y pues haber comprobado que se trataba de la persona pues que efectivamente comprobaba un interés legítimo, un interés jurídico al respecto, ¿no? Sin embargo, este caso fue muy peculiar porque se pudo observar que había una discriminación sistemática y sostenida durante todo el proceso, tan así que ese expediente no se lo notifican a ella, sino que me lo mandan a mí y bueno, pues aquí vuelven a incurrir en otra responsabilidad por andar transfiriendo datos personales a una institución que no tenemos absolutamente nada que ver ni nada que conocer al respecto, ¿no? Y bueno, pues ya se tomaron las medidas correspondientes, pero bueno, al final del día lo que les quiero dejar como mensaje, pues es como para un montón de posibilidades y de ejercicio de derechos, nos sirve como una piedra angular por excelencia el derecho de acceso a la información pública. Pues por mi parte sería todo y pues estoy atenta a cualquier duda o comentario. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, comisionada. Perdón, luego no, como estoy comunicándome en YouTube también, me voy para allá. Muchas gracias, muy interesante. Le pido que nos dé segunditos porque hay un desfase con YouTube para ver si hay alguna pregunta, por favor. Si hay preguntas, es el momento de hacerlas. Hay mucho camino por andar en tema de protección de datos personales, en tema de esta integración de diversidades. Le agradecen mucho en el chat de YouTube. Me encantó su tema para nuestro siguiente módulo, encuentro de diversidades. Ojalá nos pueda acompañar entonces también con algún tema de género o con algunos resultados. Pues no hay preguntas en el chat. Yo le pregunté relación con derechos humanos y protección de datos personales. ¿Hacia dónde vamos? Perdón, se cortó un poco y no alcancé a escuchar su pregunta. Yo le preguntaría, ¿qué sigue? ¿Cuál es la expectativa que tenemos que construir en tema de derechos humanos relacionado con datos personales, con protección de datos personales y con... Yo le preguntaba hace un rato al ponente anterior, perdemos el control de nuestra información, él hablaba de redes, ¿no? Perdemos el control de la información y parece que estamos como condenados a vivir con esto porque todavía no hay legislación al respecto, todavía no hay medios para detectar desde dónde se están vulnerando nuestros datos. Y bueno, yo le pediría su opinión respecto de esto. ¿Cómo nos vinculamos? ¿Cómo vinculamos derechos humanos, protección de datos personales, etcétera? Hacia una visión de futuro, digamos, en la que estemos menos vulnerados o menos vulnerables. Pues muchas gracias por la pregunta, es muy interesante porque en sí la protección de datos personales pues ya es un derecho humano en sí mismo, pero ciertamente el poder, vaya, bajo esta lógica de interdependencia, el poder hablar de que es un derecho humano la protección de datos personales implica también necesariamente hablar de cómo debemos establecer de manera urgente e inmediata medidas para que los datos
que andan circulando y que efectivamente a veces soltamos sin esa conciencia, no constituyan herramientas para otras o para otros para violentar nuestro derecho a la intimidad, para denigrar o violentar incluso nuestra integridad emocional, ¿no? Sabemos que sobre todo en materia de protección de datos, uno de los retos muy importantes y que se vincula además con género y con derechos humanos, es cómo le hacemos para que la violencia que se vive en lo cotidiano, en la sociedad, en las oficinas, en las casas, no se traslade al plano de lo virtual, que es un reflejo, ¿no? Al final del día se ha trasladado, ¿no? Lo vemos en las redes sociales, lo vemos con muchos ejemplos muy lastimosos de cómo se difunde imágenes sexuales de muchas personas sin su consentimiento. Y aquí, desde luego, el ámbito y el tema de los derechos humanos, pues, debe entrar con emergencia y con una ocupación muy acuciante. Desde el Sistema Nacional de Transparencia, por ejemplo, se han diseñado guías para poder asesorar en el uso adecuado de los datos personales, en el sensibilizar que la difusión de contenidos de índole sexual, pues al final del día también y se incurre en delitos, y pues hay una asesoría a través de varios, en modalidad de pregunta-respuesta, sobre la manera en que debemos nosotros resguardarles y las medidas de seguridad que debemos tomar en consideración en cualquier aparato de tecnologías de la información. Al final, lo que creo que nos muestra los retos en materia de protección de datos en la virtualidad es que sigue siendo o sea, es parte de nuestro mundo real. No porque sea virtual quiere decir que no estén sucediendo las cosas, sino que es otro campo en el que debemos también poner mucha atención y mucho cuidado, y también establecer los mecanismos de garantía para que incluso ahí en la virtualidad puedan también atenderse, y lo vemos desde luego, pues, por ejemplo, con la policía cibernética, ¿no? Que puedan atenderse delitos tan complejos y que derivan muchas veces de una inadecuada protección de los datos, como el tema de trata de personas o como el tema de desaparecidos, ¿no? Hasta allá puede llegar la consecuencia de no tener esa precaución y no contar con los mecanismos adecuados a tiempo para poder garantizar la protección de datos personales. Yo hasta aquí dejaría el comentario y pues espero que haya sido de utilidad lo hasta aquí dicho. Gracias. Bueno, pues le agradecemos mucho su participación nuevamente. Hay una pregunta más. La ley de transparencia señala que los órganos garantes deben enviar al INAI los recursos de revisión que se interpongan contra ellos. ¿Ustedes lo hacen en Info Querétaro? Se refiere al artículo 182, párrafo 2. Sí, las personas deben de, o sea, nosotros incluso les hacemos saber que ante alguna inconformidad con algunos de nuestros recursos, desde luego que se tiene la posibilidad de acudir al INAI, y sí, digo, ha pasado que hay recurrentes que acuden al INAI, y pues ahí se enriquece incluso la materia del acceso a la información y el concepto, el desarrollo del concepto, toda vez que pues ahí hay un intercambio también muy interesante de criterios con los que resolvemos acá, con los criterios que nos llegan a través de los RIAs, por ejemplo, del INAI, ¿no? Entonces, sí sucede también. Es una al final y es otro mecanismo de garantía de acceso a la información, el recurrir al INAI. Sí, definitivamente.
Pues muchas gracias, comisionada, nuevamente, muy, muy, muy agradecidos. Espero que no sea la última vez que tengamos oportunidad de compartir con usted el espacio. Le agradecemos mucho su tiempo, le agradecemos mucho su experiencia compartida y pues solo eso. Muchas gracias. Gracias a usted, Rosario, y pues un saludo a todos y a todas en Chiapas. De su parte, muchas gracias.